La oración es un espíritu. Y cada cosa que Dios dice, espíritu de, eso se convierte en nosotros en ríos. Dice Juan 7, versículo 3, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vean ustedes que él habla de su espíritu y dice Juan, esto lo dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ustedes van a recibir mi espíritu, pero ustedes adentro, en su interior, van a tener ríos. Cada vez que la Biblia dice que usted tiene espíritu de algo, interiormente se manifiestan en ríos. Ese es el asunto. Por eso, cuando él dice, como dice la Escritura, se refiere a Ezequiel, ya lo explicamos eso, Ezequiel 47, 12. Lo recibimos como espíritu, pero lo ministramos como ríos. Hemos recibido el espíritu, pero para ministrar fluyen como ríos. Dice Ezequiel 47, 12, junto al río en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará el fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas, ahí está la referencia, sus aguas salen del santuario. Su fruto será para comer y su hoja para medicina. Pero cuando Jesús dice, como dice la Escritura, está apuntando a esto. ¿Cuál Escritura? La de Ezequiel, diciendo que del interior iban a fluir aguas. Ahora, Ezequiel dice, del santuario salen las aguas. Pero Jesús aplicó la idea de que usted y yo somos la casa de Dios. Usted y yo somos el templo del Espíritu. Entonces, nosotros somos el santuario del cual fluyen las aguas. Dice, de su interior, el que cree en mí, ¿cuántos creen? De su interior fluirán ríos. Así que usted tiene el Espíritu Santo, pero se ministra como ríos. Isaías 44, versículo 3, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Qué dice? ¿Derramaré qué? Aguas. Preste atención. Y derramaré ríos sobre la tierra áridas. Vea usted, aguas y ríos. Pero después dice, mi espíritu. ¿Cómo es posible? Está hablando de ríos y está hablando de aguas, de desierto, de tierra seca, tierra árida, y después dice, es mi espíritu. Acá les voy a aclarar esto. Cuando yo digo que voy a derramar aguas, estoy hablando de que voy a derramar mi espíritu. Por eso de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Está cumplida en el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo a usted, sus generaciones fueron bendecidas. Vimos en Zacarías 12:10, y ahí entramos ya en el tema, que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces la gracia y la oración son un espíritu que Dios derramó, por consecuencia son ríos que fluyen en nosotros. La oración es un río que, como dijo Sandra hoy, usted comienza a darle gracias al Señor sencillamente, así, te doy gracias, y eso empieza a fluir. Las aguas empiezan a fluir y usted se empieza a meter cada vez más hondo, porque todo río tiene un cauce y todo río tiene una profundidad. Usted puede estar a la orilla del río o puede estar en lo hondo. Hay un asunto muy hermoso, y es que el Espíritu Santo nos manifiesta y nos permite las profundidades de su río. Él nos permite andar en lo hondo, como se dice. ¿Y cómo hablamos esto? ¿Cómo nos dimos cuenta cuando estábamos nadando en el río y cuando nos venimos a la orilla? Cuando nosotros tenemos el control.
Mientras yo tenga el control de mi vida, estoy nadando en lo bajito. Cuando yo estoy en lo profundo del río, pierdo el control de mi vida y es Cristo el que gobierna mi vida. Es su voluntad la que yo deseo hacer. Entonces ahí es porque me estoy metiendo al río y las aguas me están llevando. Entonces usted ya no va para donde quiere, sino que usted va para donde lo lleva la corriente del río del Espíritu. Amén. La oración es lo mismo. Usted se propone un tema de oración, pero Dios lo va a llevar al punto por el cual usted tiene que orar, a la situación que usted tiene que declarar. A veces declaramos en fe, a veces declaramos proféticamente, a veces decimos cosas que no entendemos, pero las decimos porque las aguas del río están fluyendo y Dios dice profetizar sobre el gobierno de tu ciudad, y usted va y declara la palabra porque es parte del río que está fluyendo. Amén. No es porque usted tenga alguna intervención ahí en el gobierno, sino porque usted tiene el Espíritu Santo, que es el que les permite a usted declarar tal cosa. Los niveles de profundidad en el río de Dios dependen del nivel de renuncia que yo tenga. A medida que yo más renuncio, a eso le llamamos morir en la cruz. A medida que yo voy a la cruz cada día, más profundidad voy a tener en el río de Dios. Por eso termino diciendo algo que no lo estoy analizando con mi mente natural, lo estoy creyendo y por eso lo declaro. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación. Romanos 11:33. Mire lo que dice. El apóstol Pablo está hablando del mismo espíritu de sabiduría que él declaraba. ¿Recuerda usted que dice Isaías 11:2 que en Jesús también venía el espíritu de sabiduría? Mire, es para que usted vea que espíritus son ríos, corrientes y aguas. Es para eso, este punto. Entonces dice en Efesios 1:17: yo oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría. Y en Romanos 11:33, él hace una exclamación, el apóstol, diciendo: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y miren el término: cuán insondable son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Ahora le explico rápido qué es insondable. Insondable es un dicho popular entre los marineros. Insondable era un dicho entre los navegantes. Y significa esto, insondable, que no se puede sondear la profundidad, que no se puede hallar el fondo con la sonda. Eso significaba, y el apóstol Pablo, entendiendo un tema de barcos y de navegación y de ríos y de agua, hablando de la sabiduría de Dios, dice: la sabiduría de Dios es como un río que no le encontramos fin, es como un mar que no le encontramos el fondo, no lo podemos sondear, es tan grande. Insondable significa hondo, profundo, misterioso, impenetrable, inexplicable, incomprensible, todo eso. Mire, ya hice la tarea por usted. El segundo término, inescrutable. Inescrutable significa misterioso, indescifrable, que no puede saberse ni averiguarse. Entonces Pablo está usando unos términos dándonos a entender a nosotros que el espíritu de sabiduría es como un mar profundo, donde vamos a poder nadar a las profundidades que Dios quiera llevarnos, pero nunca va a tener fin. Siempre hay algo más de la sabiduría de Dios para aprender. Siempre hay algo más de la sabiduría de Dios que quiere revelarse a tu vida. No te conformes. No te conformes con lo que la religión te ha dado. Amén, hay mucho más. Entonces, características del río de Dios, del río del Espíritu, es que gobierna desde lo espiritual todo lo terrenal. Y quiero que usted capture ese concepto, porque ahí es donde vamos a
a afirmar este mensaje. El río de Dios tiene la característica de que gobierna desde lo espiritual todo lo terrenal. Usted y yo habitamos la tierra, vivimos en un plano terrenal, pero el gobierno del río de Dios es espiritual. La característica del río de Dios es que puede unir los cielos y la tierra en una sola dimensión en usted. O sea que usted es espiritual y a la vez es terrenal porque vive en la tierra. Pero el río de Dios está fluyendo en usted, entonces todo lo terrenal se somete y se sujeta al gobierno espiritual del río en el cual usted está. Una oración espiritual es que estoy orando en el río de Dios, en el Espíritu, y eso se está manifestando en la tierra. Entonces lo terrenal que usted y yo vivimos comienza a ser invadido por el río de Dios, comienza a ser inundado por el río de Dios. Y todo lo terrenal que podemos vivir comienza a tener sentido espiritual desde el río del Espíritu. Entonces el río del Espíritu tiene y contiene tu identidad. Por eso leímos Ezequiel que dice, en este río ustedes tienen o son árboles que tienen la hoja para medicina y tienen fruto para que los demás coman. O sea, el río ya tiene tu identidad. El río ya tiene quién sos y ya tiene lo que tenés que hacer. Métete al río de Dios y Dios te guía. Amén. Él va a usar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es su voluntad. Hermanos, y esto es un asunto, mire, hay que entender cosas del Espíritu que van a ir en contra de nuestros conceptos naturales. Todos queremos el libre albedrío, pero cuando usted entra en el río te lleva a donde quiere y tu libre albedrío no está. Porque si yo tengo y hago uso de mi libre albedrío, hago lo que yo quiero. Pero si estoy bajo el gobierno del río y el río me arrastra, no hago lo que yo quiero. Entonces podría decir, Cristo viene a buscar los que están en el río y no los que andan en su libre albedrío. Y ahí tendría otras discusiones por internet, pero como no estoy buscando discutir en este tiempo, sí es necesario que se entienda que hay cosas que por consecuencia desaparecen. La autonomía no la podemos tener, aunque somos individuales, pero no somos autónomos. Dependemos del cuerpo. Somos individuos, nuevas criaturas, pero estamos involucrados en el nuevo hombre. O sea, el nuevo hombre es corporativo, aunque las nuevas criaturas son individuales. ¿Se entiende? Y aunque el río es espiritual, siempre habrá algo, y esto, hermanos, agárrelo y agárrese de ahí hasta que termine la predicación. Aunque el río es espiritual, siempre habrá algo terrenal que usted y yo tenemos que hacer. Espiritual y terrenal están unidos en usted y en mí. Y desde la tierra usted administra los cielos. Desde la tierra usted administra los cielos. Mateo 16, versículo 19. El Señor hablándole a Pedro dice, a ti te daré, ¿qué cosas? Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, ¿a dónde? En la tierra, ¿qué pasa? ¿Será atado a dónde? Se está uniendo tierra con el cielo, o cielo con la tierra. Hay una unidad en una función. La función es terrenal, pero la atmósfera de gobierno es espiritual. Entonces dice, vos lo vas a atar en la tierra y va a ser atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo ahí la palabra? Que desde la tierra usted administra lo celestial. Se te dio un planeta para vivir y para que administres lo espiritual y lo celestial, no para que te vuelvas natural, terrenal, sino para que traigas el reino de los cielos y lo manifiestes en la tierra. Mateo 6, versículo 10. Venga, dice el Señor, enseñándonos a orar. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad
¿A dónde? Otra vez te está uniendo los cielos y la tierra. El Señor te está enseñando, cuando ores, el cielo y la tierra tienen que estar unidos. No ores como un terrenal, ora como un espiritual, porque estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. No pongas la mira en las cosas de la tierra. Señor, pero si todo lo que vivimos es terrenal, pero tu administración es espiritual, no terrenal. Vos vivís en la tierra, pero desde la tierra tenés que atar lo que se tiene que atar en el espíritu. Y desde la tierra desatás lo que se desata en el espíritu. O sea, desde la tierra administramos lo espiritual. ¿Estamos bien? Entonces Jesús dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, acá en la tierra. Que la influencia celestial venga sobre la tierra, aunque acá estamos los que administramos el río. Usted en la mañana dice, buenos días Señor, voy a trabajar. Tu trabajo es terrenal, pero el gobierno de tu vida es espiritual. Tu prosperidad es espiritual. Hermanos, hay una atmósfera del río de Dios sobre la prosperidad de los creyentes que es tremendo, y no tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, tiene que ver con un Dios que está uniendo el cielo y la tierra va a entregar frutos a los que están viviendo en el espíritu y están fluyendo en el río de Dios. Pero es muy importante entender esto: todo lo espiritual me condiciona a mí a vivir y a hacer algo en la tierra. Tenemos la herencia, somos herederos, tenemos a Cristo, tenemos la vida, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y ahora le voy a explicar bien eso, porque algunos no van a entenderlo en el principio, pero sí un poco más adelante. En el viejo pacto era muy necesario la obra para poder agradar a Dios. O sea, era imposible agradar a Dios si no era a través de las obras. Supongamos que hay un sacerdote aquí que es el encargado de relacionarse con Dios, ¿sí? Tenemos el altar, Dios nos visita, estamos antes de la cruz, por eso quiero explicar esto. Estamos en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, y queremos agradar a Dios. Queremos ser agradables para Dios. ¿Qué había que tener? A ver, ofrenda. Entonces acá tenemos la ofrenda. ¿Para qué venía la ofrenda? Para el sacrificio. Tenemos también un sacrificio. ¿Qué más? ¿Qué más había que traer? Vean ustedes esto. Para poder agradar a Dios, la gente tenía que tener obras. Era imposible agradar a Dios si no era a través de las obras. Entonces, ¿qué traían? Traían sacrificios, traían ofrendas, traían diezmos, traían cosechas. Todo lo traían, ¿por qué? Porque la gente quería agradar a Dios. Era muy necesario que Dios recibiera esa ofrenda, porque si el sacerdote que presentaba la ofrenda no era agradable delante de Dios, moría, caía muerto, fulminado ante la presencia del Señor. Ahora, ¿qué sucedió en esto? Vino Cristo, hermanos. Amén. Y al venir Cristo, ¿qué pasó? Él fue la ofrenda agradable. Él fue la ofrenda perfecta. Él fue el sacrificio. Entonces, todo lo que era obras de la ley para poder agradar a Dios, Jesús, ¿qué dijo? Vino y dijo, no le hagan caso a la ley. ¿No? ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine para abrogar la ley o las obras de la ley. Yo vine para cumplirlas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Agarró todas las obras de la ley que la gente tenía para poder agradar a Dios, y Él mismo cumplió toda la ley. Y Él se hizo la ofrenda que es perfecta. Amén. Ahora, ¿qué pasó? La gente siguió en las obras de la ley, menospreciando el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio absoluto.
Entonces, antes de la cruz, no podía ser un hombre agradable a Dios si no era por medio de las obras. Pero después de la cruz, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es... O sea que ya no lo agrado por las obras que yo hago, sino por la fe. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios ya no está esperando que nosotros tengamos estos sacrificios que habían antes de la ley, sino que creamos en que Jesús el Cristo es, ¿qué cosa? La ofrenda perfecta, el Mesías. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el agrado del corazón del Padre. Cristo cumplió todo, lo llenó todo, hermanos. Así que usted agrada al Padre por causa de que Cristo está en usted ahora. Entonces, ¿qué pasó? Cristo se metió en el que traía el sacrificio. Cristo se metió en el que traía la ofrenda. Cristo se metió en el que traía el diezmo. Cristo se metió en el que traía el fruto del campo. Se metió adentro de esa gente, ¿sí? Ahora Cristo está viviendo adentro de esa gente. Pero si la gente entiende que es agradable porque tiene a Cristo, entonces hay un cambio de lugar. La prioridad es Cristo. Por eso el Señor dice, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, vendrá por añadiduras. Lo primero, o sea que hubo un cambio de orden. Las obras quedaron en un segundo lugar. Cristo quedó en el primer lugar. Por eso es tan importante entender que obras no son tu salvación. Tu salvación es por creer en Jesús el Cristo. Amén. Pero las obras son la consecuencia de entender salvación. Dice Romanos 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Mire qué pregunta. Abra los oídos. La jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues, versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que entendemos que tenemos que tener fe. Entonces, después de la cruz, dice Santiago 2, versículo 26, y acá es donde nos va a temblar el cimiento. Dice Santiago 2, 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea que, no, yo soy salvo por fe, soy bendecido por fe, todo es por fe, hermanos. Pero la fe sin obra es muerta. Es como que a usted le saquen el espíritu del cuerpo y usted se muere. Y Santiago dice, entendamos esto, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces anote por ahí, porque vamos a ver algunos conceptos de las obras de la fe. Entonces la cruz vino para cambiar, para invertir los roles. Ahora lo primero no son las obras, lo primero es la fe en Cristo, pero la fe tiene obras, porque las obras son las que testifican de tu fe. Amén. Usted puede decir, Dios me cambió, pero tu conducta, los frutos van a testificar de esa fe. Entonces la fe requiere de obras. Entonces la cruz anuló el acta de los decretos que eran las maldiciones. La cruz anuló la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. La cruz anuló la dependencia de la ley. La cruz anuló la muerte espiritual que estaba sobre la humanidad. Pero la cruz no anuló las obras, sino que las cumplió y les quitó el protagonismo para darle toda supremacía a Cristo. Entonces, ¿qué hace la cruz? Le da el primer lugar
a Cristo y después dicen, ustedes van a tener que creer en Jesucristo y poner en segundo lugar las obras. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, dice, si no la van a cumplir toda la ley, no la pueden tomar en partecitas. Tienen que tener un cumplimiento total, no así de a poquito. Y él dice, el problema no es las obras de la ley, el problema es la dependencia. Cuando yo dependo de las obras, ahí está el problema. Entonces, mi fe tiene que tener obras. Sin embargo, yo no puedo depender de mis obras, porque ahí es donde me vuelvo legalista. Ahí es donde soy un religioso. Ahí es donde no tengo vida espiritual. ¿Por qué? Porque dependo de lo que yo entiendo que tengo que hacer como obras de la ley. Entonces pienso que la salvación es por obras, y la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la cruz puso a Cristo como suficiente y nos dio tres cosas. Anote esto: gracia, comunión y fe. Estas son las tres cosas que toda esta fila de hermanos que estuvo aquí parado, ahora son agradables delante de Dios por estas tres cosas: gracia, comunión y fe. Usted agrada a Dios por lo que ha recibido por gracia, por la comunión que usted tiene con Cristo y por la fe que tiene en Cristo. Ahora, tengo que decirle esto, hermanos, la gracia tiene obras. Y usted dice, te estás contradiciendo. ¿Cómo la gracia? Si es un regalo. La gracia es un favor inmerecido. Pero la gracia tiene obras, ahora lo vamos a ver en la Biblia. La comunión tiene obras. No puedo decir que tengo comunión si no tengo las obras que hablan de la comunión. La fe tiene obras. Entonces, estas tres cosas donde usted y yo somos agradables a Dios, nos ponen a funcionar en la tierra. Si yo no puedo funcionar en la tierra, Dios no tiene un representante. Si yo no puedo funcionar en la tierra, no puedo expresar a Cristo. Necesariamente expreso a Cristo a través de las obras. En el río de la oración, todo lo que hablamos debe de manifestarse en nuestra conducta, en la unidad, en la comunión, en el espíritu, en nuestra vida. Imagínense usted que decimos, bueno, vamos a orar, nos metemos en el río de la intercesión, río de la oración, declaramos, profetizamos, hermanos, hablamos la palabra, declaramos lo que está escrito, pero no hacemos nada más que eso. Y después decimos, pero yo ya oré, ya declaré, ya establecí, ya decreté, pero no hubo ninguna movilización. Decirle al que está al lado tuyo, además de orar, tenés que actuar. A ver, dígaselo a los que vienen a orar los jueves, los miércoles, dígaselo. Además de orar, tenés que actuar. Amén. Además de orar, hay que actuar, hermanos. Estoy orando por el hermanito y fue a verlo, a ver cómo estaba. Porque además de orar, hay que actuar. Estoy orando por las finanzas del hermano, se quedó sin trabajo. Además de orar, hay que actuar. ¿Le diste una ofrenda? ¿Le sembraste una semilla? Además de orar, hay que actuar. Amén. Entonces necesitamos movilizarnos en sabiduría. ¿Por qué? Porque el río del Espíritu une el cielo y la tierra. Estoy orando en el Espíritu, estoy orando en el cielo, sí, pero en la tierra tenés que actuar. ¡Auch! Bueno, vamos con la gracia. La gracia tiene obras. ¿A dónde dice eso? Efesios 2:8. La gracia manifiesta obras que le llamamos de predestinación. Entonces, diga conmigo, la gracia tiene obras predestinadas. Vamos otra vez, diga, la gracia tiene obras
predestinada. ¿Eso qué significa? Que yo no me puedo quedar de brazo cruzado y no, que Dios lo haga si Él dijo. Él me prometió. Yo desde antes de nacer yo ya sé lo que soy. Pero si no te moves, viejo o vieja, si no te moves, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la gracia tiene obras. Es por gracia tu salvación, es por gracia todo lo que tenés, es por gracia todo lo que has recibido. Pero tenés que mover. Dice Efesios 2:8. Escuche. Porque no me quieren seguir ahora. Por gracia sois salvos por medio de, o sea, tu salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Esto no es de vosotros porque es un regalo, un don de Dios. Y aclara, no por obras. No por obras tu salvación. Tu salvación no es por obra, es por fe. Aclaremos. Para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados ¿a dónde? En Cristo Jesús, ¿para qué? Pero que se ponga de acuerdo, ¿es por obra o no es por obras? La salvación no es por obras, pero la expresión de tu propósito está en las obras predestinadas desde antes de que nacieras. Nunca te vas a salvar por obras, pero si no hay obras, no hay un testimonio del Espíritu de Cristo que está en tu vida. Entonces dice, sí, es por gracia, somos salvos por gracia. Y es por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, pero fuiste creado para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿A dónde tiene que andar usted? En las obras. Y no, pero nadie se salva por obra. Es que eso no es lo que estamos discutiendo. El que ya está salvado entiende que tiene obras predestinadas. Entonces la gracia tiene obras. Es la que está otra vez al lado tuyo. La gracia tiene obras. No es tu salvación, pero sí es tu propósito. Dígaselo. No es tu salvación, pero sí es tu propósito. Y cualquier cosa que vayan a discutir con la Biblia. Miren, Hebreos 13, versículo 21. La comunión también tiene obras que le llamamos expresión, manifestación. Hebreos 13, 21. Que el Señor os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si usted tiene comunión con Cristo, hay obras. Si usted está en comunión con Cristo, hay obras. ¿Dice la Biblia o no? Que Él los haga aptos ¿en qué? En toda buena obra. Entonces dice que Él los haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, y que sea Él en nosotros haciendo lo que es agradable delante de Él. Eso es expresar a Cristo. Lo que yo estoy haciendo es Cristo en mí haciéndolo. Puedo agradar al Padre porque es Cristo en mí, es Él en nosotros haciendo lo que es agradable delante de Él. O sea que mientras más comunión que yo tenga con Cristo, más voy a expresar sus obras. Entonces, la comunión también tiene obras. Decirle que está al lado tuyo, la comunión tiene obras. Miren, si no hay obras que hablen de esa comunión, todo lo que yo pueda testificar de mi comunión con Cristo se pierde, no sirve. Que el Señor tiene obras haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, que significa que mientras más comunión yo tenga, no es para decirle a los demás lo que yo hago, es para mostrar el fruto.
Decirle al que está al lado tuyo, quiero verte manifestando tu comunión. Decirle. Amén. Amén. Alguien que me lo diga a mí, a ver. Eso. Amén. Juan 14:10. Dice el Señor Jesús: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las obras que yo hablo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. Ahora, eso nos quita todo protagonismo, hermanos. ¿A dónde me voy a agrandar? Que es porque oré a la mañana, porque a la madrugada, porque fui allá, porque fui acá. No nos podemos agrandar porque entendemos que el Padre en nosotros es el que nos da la palabra para hablar y Él es el que hace la obra. Amén. ¿Hay obras o no hay obras? Imagínese que alguien le diga a usted: el Padre que está en mí es el que hace la obra. Usted está viendo el fruto. Mire, Santiago 2:26. Lo leímos. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, la gracia tiene sus obras predestinadas para que andemos en ella. O sea que hay obras que nos tenemos que alinear. La fe, hermanos, y la comunión nos permiten expresar a Cristo, y eso es mediante las obras, mediante el trato, la comunión con los demás, la administración, la oración, todo lo que ustedes ya saben. Y la fe también tiene obras que son el testimonio de lo que nosotros decimos. ¿De qué se trata esto? En el río de la oración necesitamos orar y manifestar. Amén. Anote eso, porque en la semana el Señor le va a pedir examen de esto. Orar y manifestar. ¿Sí? ¿Lo anotó? Lo que estoy orando lo voy a manifestar. Segunda cosa, necesito decir y necesito hacer. Lo que sale de mi boca, yo tengo que ponerlo en práctica. Hablar y actuar. Necesito declarar. La declaración viene mediante la fe, pero la fe sin obra es muerta. Entonces necesito declarar, pero también tengo que llegar a la experiencia. ¿A cuánto le gustaría experimentar lo que usted cree en Dios? Hermanos, si usted lo cree y en el propósito de Dios es posible, entonces lo que usted cree, usted lo va a poder experimentar, lo va a poder vivir, porque es la voluntad de Dios la que estamos buscando. Entonces declaramos, pero a la vez experimentamos. Necesitamos confesar en fe, pero también movernos en acción. Necesitamos confesar en fe, pero también movernos en acción. Yo le dije algo que usted tiene que atraparlo. Lo que viene mediante el río del Espíritu es tan importante para usted en cuestiones de tu vida espiritual, pero también en cuestiones de tu vida natural, de tu vida emocional, en tu alma, pero también en tu vida financiera. Estoy segurísimo de esto. Estoy tan seguro que puedo ver espiritualmente con los ojos de la fe, puedo ver gente que por causa del río, todo lo que está declarando y todo lo que está accionando, lo va a llevar a encontrarse con cosas que ni siquiera se imagina que vienen. Ahora, Dios ya las desató porque Cristo es nuestra herencia. Entendemos por qué la Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas, porque lo vas a cosechar, porque va a volver a tu vida, porque será de bendición. ¿Sabe que cuando Salomón entendió esto, él estaba hablando de todo un proceso empresarial que había en el río Nilo?
El río Nilo era un río de exportación. Era un río donde entraba todo lo que era madera, pero también en ese río entraba todo lo que era material, piedras preciosas, oro, plata, todo entraba a través del río. Ellos sacaban la madera también del río, y todo eso era material de exportación. Era una empresa terrible ese río. Empezaron a cobrar peajes ya en esa época, imagínense. Era todo se movilizaba por ahí. No habían autitos como hay ahora, no había tren, no habían camiones, así que no había sindicato tampoco. Pero imagínese usted que ellos a través del río entendían la prosperidad de la ciudad. Y Salomón dice: echa tu pan sobre las aguas. ¿Podés buscarlo? Dice Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas. ¿Y qué está diciendo ahí? Le está enseñando a la gente que había un tiempo de invertir. Él está diciendo: ustedes tienen que aprovechar lo que está entrando y lo que está saliendo a través del río para hacer una inversión. Porque si ustedes echan su pan sobre las aguas, si ustedes invierten en ese río, ustedes van a recuperar todo lo que invirtieron. Hermanos, imagínese usted que un rey sabio como Salomón esté diciendo una semejante cosa. ¿Qué hizo la gente? El que escuchó el consejo, se despertó, dijo: le voy a hacer caso. Es posible que él esté viendo algo que yo no estoy viendo. El río está trayendo prosperidad a la ciudad, pero yo tengo que entender que tengo que invertir en ese río. Ahora, echar su pan era una cuestión violenta, porque es tu sustento. Vean, Eclesiastés 11:1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Está diciendo, en otras palabras, inviertan en este tiempo, porque este es el tiempo del río de Dios para que usted invierta. Posiblemente los economistas te estén diciendo lo contrario. Alguien te está diciendo: bueno, pero ahora ya se termina el cepo y ya podemos hacer esto y lo otro y acá. Mire, eso es un diagnóstico del sistema de la tierra. Yo le estoy hablando de algo espiritual que tiene que ver con lo que Dios declara a través de la palabra. Este es un tiempo para que la iglesia de Jesucristo entienda que es echar su pan sobre las aguas. El río del Espíritu, hermanos, está trayendo un movimiento espiritual que muchos de ustedes van a obtener propiedades. Yo vi gente estos días cuando estaba orando, y no le voy a decir a qué hora porque si no vuelvo otra vez para atrás. Pero yo estaba orando uno de estos días y el Espíritu Santo me habló y me mostró gente y me dijo que esa gente iba a tener tierra. Unos días después, hablando con alguien, dice: yo tengo en mi corazón comprar un terrenito, estoy pidiéndole al Señor, estoy orando. Y yo ya había recibido eso, entonces yo digo: sí, este es el tiempo, el Señor te lo está mostrando. Invertí, hacer el negocio, poné tu pan sobre las aguas, porque el Espíritu Santo es el que está trayendo el río. Hermanos, el río del Espíritu gobierna todo lo espiritual, pero se ha de manifestar en la tierra. Se ha de manifestar en la tierra. Usted no depende de mi ley, usted no depende del gobierno terrenal, usted depende del reino de los cielos. Y como usted depende del reino de los cielos, usted tiene otras estrategias, pero tiene que abrir sus ojos a lo que es el río del Espíritu, porque Salomón aconsejaba del río Nilo, pero usted tiene que escuchar el río del Espíritu. Es en el río del Espíritu donde usted tiene que invertir. Es en el río del Espíritu. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es como el cuerpo sin el Espíritu. Entonces es en el río del Espíritu donde usted tiene que movilizarse en lo que Dios le está diciendo, que vamos a confesar en fe y vamos a movernos en acción. ¿Por qué? Porque movilizarnos en acción es esto. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿cómo Jesús se animó a decir semejante cosa? Porque Él estaba viendo lo que se decía y estaba viendo el proceso interno del corazón.
Honrar de labios no es difícil. Una buena oración, una buena canción, una buena declaración. Honrar de labios no es lo difícil. Lo difícil es entender el corazón que tiene que ir alineado en una acción. El corazón tiene que ir alineado en movilizarme. Algo me tiene que movilizar. Si realmente tengo fe, tengo comunión y recibí todo por gracia, algo me tiene que movilizar a mí en obras. Algo me tiene que movilizar en algo que tengo que hacer, hermanos. Pero se tiene que romper toda una caparazón y una estructura que se ha hecho en nuestra mente, donde entendemos que si es gracia no hay obras, si es por fe no hay obras, si es por esto no hay obras. Es como que listo, nos quedamos tranquilos, nos sentamos en la silla y ahí esperamos que nos venga todo de arriba. Hay una movilización a la cual el Señor te está llamando en este tiempo, y esto es para el que cree. Este no es un asunto de obligación ni de manipulación. No piense usted que acá nosotros estamos manipulando su voluntad. Este es un asunto de fe. Y es un asunto donde usted tiene que entender que Dios lo está llamando, porque hay cosas que tienen que conectarse con usted. Usted las tiene que recibir y sencillamente no las ha recibido porque todavía no las desataste. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces hay cosas que usted va a desatar mediante la acción. Si yo fui predestinado desde antes de nacer para las buenas obras en las que tengo que andar, no puedo estar de brazo cruzado. Tengo que estar en las obras que fui predestinado. Póngase en pie, por favor. Mire qué interesante. El Espíritu Santo te va a llevar a una sabiduría como la que tuvo Salomón, dándole al pueblo una estrategia de prosperidad. Imagínese si hubiera un hombre sabio como Salomón, diciendo acá en Cenillosa: tengo un proyecto que va a prosperar a todo el pueblo y hay que hacer tal cosa. Yo creo que los habitantes de Cenillosa diríamos: bueno, según él va a prosperar a todo el pueblo. Según yo, porque ahí metemos nuestra opinión, ¿vio? Entonces, ¿qué pasa con las obras de la ley? Las obras de la ley quedaron en un segundo plano, porque no es algo de lo que yo tenga que depender, no es algo que a mí me va a salvar, no es algo que a mí me va a justificar, ni me va a hacer mejor. Pero cuando el Señor dejó las obras de la ley detrás de Él, usted se va a encontrar con Cristo y usted se va a encontrar en acción. Usted se va a encontrar accionando. Por eso que hay gente que todavía discute el tema del diezmo, el tema de la ofrenda, el tema del sacrificio, y diciendo: tanto sacrificio, no sé, ¿para qué me sacrifico tanto? Hermanos, eso no se discute cuando usted tiene en primer lugar a Cristo. Porque si usted tiene a Cristo en primer lugar, lo que sigue es todo lo demás. Usted ya es agradable por tener a Cristo, pero usted ya se encauzó en el río del Espíritu. Por lo tanto, las obras predestinadas vienen a tu vida y comenzás a andar en ello. Las obras de fe, el testimonio de tu fe se está viendo en tu vida natural, en tu vida financiera, en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Comienza a verse el fruto. ¿Por qué? Porque ya estás conectado a Cristo como la prioridad del reino, y todo lo demás comienza a ser añadido y usted comienza a actuar en esa fe. Es el Señor el que va a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que aunque vivimos en el Espíritu, tenemos que obrar en la tierra. Y el obrar es el de Cristo, haciendo Él en nosotros. El obrar es Cristo en nosotros, haciendo todo. Entonces, no pongamos en discusión de que, no, pero aquel porque tiene, el otro porque no tiene. Aquel. No, este es un asunto de que yo estoy alineándome al Señor, y por causa de alinearme al Señor, entiendo lo que Dios quiere darme. Ahora, levante su manito al cielo, por favor.